Ok, bueno. Pues muy buenas tardes. Hoy tenemos invitado de lujo. Tenemos nada menos que al doctor Enrique Magaña Jáuregui, cirujano general con maestría en gestión de calidad de servicios de salud, director médico del Hospital Innovare en Guadalajara, Jalisco, y quien es un personaje que nos viene a platicar sobre cómo podemos en un momento dado defendernos o saber cuáles son nuestros derechos como paciente. Creo que este es un tema súper interesante porque muchos de nosotros hemos tenido situaciones con los hospitales, cuando nos enfermamos, cuando se nos enferma algún familiar o algún amigo, y en ocasiones no sabemos cómo manejar sobre todo la parte de reclamos. Pues doctor Enrique Magaña Jáuregui, un placer que estés con nosotros, un gusto, y te cedo la palabra totalmente. Me declaro incompetente, por supuesto, en este tema. Muchísimas gracias, buenas noches a todos. Nada más, por favor, si me dicen de qué tiempo dispongo para poder ajustar mi plática y dar un espacio para preguntas y respuestas. Claro que sí, Gerardo. 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 Creo que tenemos el tiempo abierto, ¿eh? Ya hicimos algunos arreglos con la compañía Consum, Ok. y creo que es abierto. Muy bien. Sí. Bien. De todos modos te avisamos en caso de que hubiera, le mando un mensaje a Pina, de Perfecto. que hubiera límite de tiempo. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Pues voy a iniciar con una pequeña presentación e ir platicando. Es una presentación de guía que preparé para no olvidar ningún punto de los que quiero tratar de compartir con ustedes. Lo primero es hacernos una pregunta. ¿Qué tan correcto es hablar de error médico? Cuando me preguntaron de qué querías hablar y qué les podías compartir a nuestros oyentes, ¿Senderistas? sí, y dije, bueno, si hablamos de error médico, probablemente, si el término sí se entiende, pero aquí hay algo que yo sí quiero poner en la mesa, porque es algo que hemos trabajado en todos los que nos dedicamos a calidad en salud, en salud. Porque la tendencia actual es hablar de eventos adversos de seguridad, no de error médico. Un poquito más adelante voy a hacer una diferenciación entre ello, de por qué se está tratando de cambiar ese estigma de evento adverso de seguridad, y posteriormente estaré introduciendo el tema hacia los derechos del paciente y clarificar de qué manera estos eventos adversos de seguridad se pueden reducir si cada paciente o cada persona conociera de manera plena los que tiene. Pues sí. Lo primero es entender que un evento adverso de seguridad es resultado de una serie de fallas en el sistema y no de las personas en sí. ¿Qué es esto de fallas en un sistema? Hace ya en algunos años, si mal no recuerdo, en el 90, en los 90, un psicólogo inglés que se llama, todavía no ha fallecido, es James Reason, empezó a estudiar como psicólogo por qué se daban este tipo de secuencia de errores y por qué se daban las catástrofes aéreas y por ende los errores, en ese entonces se conocía como errores médicos, por qué se daban. Y él propuso un modelo muy sencillo, que es este modelo que tienen ustedes aquí en pantalla, y que coloquialmente se le conoce como el modelo del queso suizo. Si ustedes conocen el queso suizo, si lo rebanan, tiene una gran cantidad de agujeros y que si se alinean esos agujeros, al final decía Reason, Es un doctor que está hablando de la salud. Les pediríamos que cierren sus micrófonos, por favor. Gracias. Cerraron el del doctor Magaña.
Se desactivó su micrófono, doctor. A ver, ahí está. Listo. Se desactivó. Si me dicen hasta dónde me quedé? Ahí. Sí, gracias. Bueno, repito. Decía que empezaba con una pregunta que si es correcto hablar de error médico. Y comentaba que quienes nos dedicamos a calidad en salud, estamos tratando de cambiar el sentido de error médico por evento adverso de seguridad, entre muchas otras propuestas. ¿Por qué es esto? Porque se considera que un evento desafortunado o desfavorable en la atención médica es producto de fallas en el sistema. Eso, en todo un sistema completo de atención en donde no solamente las personas intervienen. Bueno, sí intervienen personas, pero no solamente el médico interviene en ellas. Y entonces, comentaba que este personaje que se llama James Reason, que es un psicólogo inglés, propuso un modelo muy sencillo y le llamó coloquialmente el modelo del queso suizo. Porque si ustedes rebanan el queso suizo, tiene gran cantidad de huecos. Y él decía, si esos huecos o fallos de seguridad confluyen en una serie desafortunada de eventos consecutivos, como resultado ocurre un error o un evento, como lo quieran llamar en este momento. Entonces, a partir de eso se empezó a estudiar por qué razón los accidentes aéreos y los eventos en los hospitales ocurrían, y se logró cuando menos esta tasa calculada. Fíjense, la probabilidad de tener un evento catastrófico en la aviación es de 1 en 1.000.000 de eventos. Y en la atención sanitaria o en los hospitales es de 1 a 300. La desproporción es enorme, muy grande. Me decía Pina que por qué razón me sentía yo más seguro de viajar en un avión que ingresar a un hospital como paciente. Esta es la razón. Porque aún los hospitales, desafortunadamente, aún estamos tratando de reducir esta probabilidad de errores a márgenes de seguridad, cuando menos, mucho más manejables. Hay muchos factores que hacen la diferencia entre empresas como la aviación o las empresas nucleares de energía nuclear, que son las más seguras, a la atención en la salud. Pero entonces James Reason dijo, bueno, igual es un sistema. Es un sistema donde esa serie de eventos desafortunados confluye y se da como producto algo que no quisiéramos nosotros siempre, tener, ni como paciente y ni como médico. Entonces, introduciéndonos al tema, bueno, voy a retomar un poquito más adelante este concepto. Introduciéndonos al tema de los derechos del paciente, me gustaría que se conocieran muy bien esos derechos, porque ustedes pueden participar, en dado que sean pacientes o familiares, en la reducción de la probabilidad de tener un evento adverso en la atención de la salud. Les voy a explicar por qué. Vámonos a ir paso a paso, porque eso sí necesitamos entenderlo muy bien. Vamos a partir de lo siguiente. Todo personal de salud, médicos, enfermeras, técnicos de laboratorio, ingenieros biomédicos, etcétera, etcétera, actúan bajo el principio de beneficencia. Esto es, que es la obligación de actuar en beneficio de otra persona. Esta máxima del latín de primum non nocere significa primero no hacer daño. Algunos se le atribuyen a Hipócrates, pero en el juramento hipocrático esta frase como tal no está. Y el juramento hipocrático ha sido actualmente también interpretado de diferentes maneras e incluso actualizado. A lo largo de todos los años ha habido una gran consideración de temas que tienen que ver con la bioética, que ha hecho necesario darle una mejor interpretación a esta parte de primero no hacer daño. Pero a mí me parece muy importante partir desde el supuesto de que todo personal de salud actúa bajo el principio de primero no hacer daño. O sea, ningún médico ocasiona daño, salvo muchas pequeñas excepciones a nivel mundial, en donde sí hay asesinos que con
con todo el dolo, quieren ser muy contados y muy pequeños. Entonces, el primero de los derechos que como paciente deben de conocer es recibir atención médica adecuada. ¿Qué significa esto? Atención médica adecuada es que de acuerdo a las necesidades o enfermedades se debe de procurar ser atendido por los médicos expertos de acuerdo a ellas. Es decir, si el padecimiento es del corazón, hay médicos cardiólogos. Si es del riñón, hay médicos nefrólogos. Actualmente hay una gran cantidad de especialidades, incluso de médicos generales que son muy buenos y su capacidad resolutiva no es universal, es decir, puede haber un excelente médico que domine muchas de los principios básicos de muchas especialidades, pero no es experto en algunas áreas del conocimiento o científico, atención médica que sea adecuada a las necesidades. Cuando uno se enferma, ya sé que para las personas que desconocen toda esa gama de especialidades y de expertise médico, resulta muy difícil resolver, bueno, ¿con quién voy? Voy con un nefrólogo, voy con mi médico de siempre, voy con un cardiólogo, voy con un internista, con un reumatólogo, con un médico general que también se vale. Pero reducir los riesgos de seguridad implica que se involucren, que se involucren en conocer cuál es el área de conocimiento del médico al cual tienen que acudir. Pues, lógicamente, si por más expertise que tenga un médico de su confianza, deben de entender que no es experto en todo. Y esa persona les puede orientar con quién, sí, es la persona adecuada, e incluso les puede recomendar y es absolutamente válido. El segundo es recibir trato digno y respetuoso. Este derecho significa recibir atención en pleno respeto a las convicciones personales, convicciones sociales, culturales y protegiendo el propio pudor del paciente y sin discriminación alguna. Todos nosotros los que dedicamos a salud en los hospitales estamos obligados a respetar cualquier creencia política, religiosa, la que sea. Y eso no tiene absolutamente nada que ver con la atención que se le tiene que proporcionar. Nos hemos encontrado muchos casos que incluso comentarios muy desafortunados o muy mal hechos de algunos profesionales de la salud dejan entrever algún sesgo de discriminación. Nosotros, por ejemplo, en el hospital, que es un hospital de cirugía plástica, tenemos que respetar personas que tienen preferencias sexuales diferentes y quieren hacerse procedimientos estéticos, siendo hombres que se quieren parecer mujeres o mujeres que quieren parecerse hombres. Esa es la parte que tenemos que cuidar mucho. Porque tenemos que proteger su propia convicción. Eso independientemente de lo que otra persona pueda opinar. Como todo nuestro suficiente, clara, que nosotros como médicos debemos estar atentos a utilizar un lenguaje que sea comprensible y asegurarnos que el paciente lo entiende, lo comprende, con palitos, cochecitos, como sea. Pero es una responsabilidad de nosotros y es un derecho del paciente. Si no lo entiende, por favor repítamelo otra vez o dígamelo de otra forma porque no lo entiendo. Es un derecho a los cuales ustedes están completamente en su derecho de exigir. ¿Por qué? Porque si ustedes no tienen la información suficiente de su enfermedad o de las propuestas de tratamiento, es que se pueden evitar muchos problemas, incluso eventos de seguridad. El siguiente va ligado al anterior, es decidir libremente sobre su atención. Esto significa que nosotros como profesionales de la salud, lo que realmente hacemos es proponerle al paciente un tratamiento.
ya sea un tratamiento médico, darle una medicina por X tiempo, o proponerle una cirugía. Es una propuesta. Esta propuesta ustedes no están obligados a aceptarla. Por lo cual, tendrán que agotar todo lo que sea necesario para que les quede muy claro cuál es esa propuesta para que decidan libremente. Es decidir lo que se ha de hacer en su propio cuerpo. Hay una excepción especial. Los menores de edad, que no pueden decidir por sí mismos, o las personas con limitaciones mentales, ya sea por enfermedad o por edad. Entonces, en ese tipo de casos, nosotros estamos obligados a identificar si esta paciente o si este paciente está en pleno uso de sus facultades que lo permita decidir acerca de lo que se ha de hacer con su cuerpo. Hace algunos años y desafortunadamente hemos encontrado algunos casos muy lamentables en donde médicos incluso de hospitales públicos esterilizaban a las pacientes porque decían que ya no era necesario tener tantos hijos, porque implicaba un riesgo para ellas. Pues bien, a pesar de ese riesgo, ellas tienen todo el derecho de continuar o de parar. O incluso les preguntaban al esposo si decidía sobre sus esposas. Tampoco se debe hacer eso, porque nadie, ni el esposo, ni los hijos, ni ninguna persona en pleno uso de sus facultades puede decidir por él. También nos hemos encontrado casos en los que pacientes han demandado al médico porque les realizó una intervención quirúrgica Mucha que gente, le yo, o sea, ¿cómo te autorizó, diré? entre Como que, comillas, su no esposo. sé, se me Eso hace no que debe de lo ser están tan. monitoreando, porque pues, como están, El, y está también va ligado. Otorgar o no su puede ser que estén consentimiento monitoreando, válidamente informado. porque, ¿Por qué dice bueno, válidamente informado? no estoy seguro, pero sí, el otro día me pasó una Porque cosa cada rara, paciente y médico es de un teléfono, hace responsable cuenta uno de la Marina, un teniente de la de Marina que está comunicar, involucrado en el de proyecto. verificar que el paciente entiende todas las implicaciones legales, acepta los riesgos y espera los beneficios que se le proponen, en el mejor de los casos. Y entonces, sí se asienta en un documento legal esa decisión de someterse. Entonces, nosotros hemos visto desafortunadamente que en los hospitales estos consentimientos al ingresar se les pide que se firmen y se firmen en blanco. Y eso es un absoluto error, porque también nos hemos encontrado pacientes que dicen, yo no voy a firmar nada que mi médico no me explique, o no puedo firmar ningún documento legal, aunque sea consentimiento, si no está mi médico. Y tienen todo ese derecho. El médico ese, desafortunadamente, trabajamos mucho con ellos porque incluso a ellos no lo comprenden de esa forma. No quieren perder tiempo en estos pequeños detalles, pero son igual de importantes. Entonces, ustedes como pacientes tienen la responsabilidad, todo el derecho de decirle, doctor, si usted no está presente y no me explica completamente esto, yo no voy a firmar un consentimiento. Y esa es la parte del trabajo que hacemos nosotros. El siguiente, ser tratado con confidencialidad. Esto significa que el paciente tiene derecho a que su información personal sea protegida y no sea divulgada sin autorización expresa. Ejemplos, para que vean que no es tan sencillo, porque tenemos que cuidar todo eso. Es muy común que muchachitas acudan con un ginecólogo, por ejemplo, a consulta acompañados de su mamá. El médico le tiene que preguntar acerca de su vida sexual. Y a veces esa vida sexual no quiere que su mamá se entere y tiene todo el derecho. Entonces, el médico tiene que tener mucho cuidado de que esa información no salga sin autorización expresa, incluso de su propia madre. Porque ahí es donde el médico tiene toda la posibilidad de abrir el abanico de posibilidades para saber realmente qué es lo que tiene o cómo protegerla o cómo informarla. O sea, les estoy explicando algunos puntos que nosotros hemos observado y los cuales nosotros como médicos estamos obligados a respetar. Pero ustedes como pacientes en ese caso, a conocer.
y respetar también que esa información, así sea nuestro esposo, nuestros hijos, se debe de mantener entre médico y paciente. Siguiente. Contar con facilidades para obtener una segunda opinión. Tienen todo el derecho de buscar una segunda opinión de su diagnóstico o tratamiento propuestos. Ojo, nada más que hay que procurar que esa segunda opinión sea igual de calificada. Es decir, si yo voy con un cardiólogo y me propone un tratamiento, yo, claro, yo tengo derecho a una segunda opinión, pero no se lo voy a pedir a un hematólogo, no se lo voy a pedir a un reumatólogo, no se lo voy a pedir a un epidemiólogo. Se le tendría que buscar una segunda opinión de un equivalente o superior a él. ¿Mm? En conocimientos, no superior en jerarquía, sino superior en conocimientos, para que dé una opinión realmente razonada e informada. Nosotros como médicos podemos tener el dominio de algunas áreas del conocimiento científico, pero no de todas. Eso es absolutamente imposible. Y tenemos que tener la humildad de decir, este es un tema que no domino, que no conozco. Busquen una segunda opinión de alguien igual. Y yo les puedo recomendar con quién. Pero no pueden, si quieren reducir la inseguridad en la atención, pueden buscar una segunda opinión, pero de un profesionista igual o superior en conocimientos en ese sentido. El octavo, a recibir atención médica en caso de urgencia. Fíjense, eh, ya es cada vez menos frecuente, pero yo recuerdo algunos casos que han salido en la prensa, que accidentados en la vía pública los llevan de urgencia a un hospital y no los quieren atender por miedo a involucrarse en un tema médico legal o a que les fincan alguna responsabilidad. Y este derecho dice que no. Este derecho dice que tienen derecho a recibir atención médica en caso, fíjense, pero también esto es importante, en caso de una amenaza real para la vida o la función de algún órgano. ¿Qué es una amenaza real para la vida? Cualquier condición que pueda ocasionar el fallecimiento inmediato o mediato de una persona o que esté en peligro la función de un órgano, una extremidad, una mano, por ejemplo, eh, una fractura expuesta, por ejemplo, que puede poner en riesgo la función. La ley permite y exige a todos los hospitales, no importa si sean públicos o privados, atender este tipo de casos. Ahora, una amenaza real para la vida o la función no es una gripa. ¿Mm? Por eso es que escuchamos muchos casos en donde por mala información o por mala utilización del lenguaje dicen, es que eso no es de urgencia. Yo a mis alumnos les hago hincapié mucho en eso. En los hospitales que manejan urgencias, les van a llegar siempre pacientes que tienen una urgencia sentida. Es decir, me siento mal porque me duele la cabeza, porque me duele una muela. Bueno, una muela, claro, ocasiona un malestar tremendo, pero no implica una amenaza real para la vida o la función. Sin embargo, yo les digo, ustedes están obligados a atenderlos. Están obligados, aunque clínicamente no es una urgencia acotada a la vida o la función. En todo el mundo, aproximadamente ese tipo de casos llegan en una relación del 70%. Es decir, 70% de este tipo de casos no son urgencias verdaderas, pero están obligados a atenderlas, cuando menos para calmarle el dolor. Y yo les digo a mis alumnos, atiéndanlos, porque tienen todo el derecho. Ya los viera ustedes un domingo en la noche con un dolor tremendo de muelas. Es terrible, es espantoso. Si bien fue producto de un descuido o de exceso de confianza o de negligencia simplemente propia. Eso no implica que se le niegue la atención. Pero sí es muy importante que ustedes comprendan que, que si no es una amenaza real para la vida y la función, lo que van a hacer es saturar las salas de urgencia. Y entonces pasa lo que estamos viendo en muchos hospitales, que las salas de urgencia están llenas, pero llenas de pacientes por pequeños este, vamos, demandas de atención
si bien no representan una amenaza real para la vida o la función, pues sí se van a atender. Pero no es lo mismo atender 10 pacientes que 100 pacientes. A todos los van a tener que atender, pero, pero los van a atender de acuerdo a su urgencia real, a la urgencia realmente que tienen. Eso es muy importante que lo entiendan. Ahora, ¿cuál es la obligación del hospital privado? La obligación del hospital privado en el sentido de que, bueno, se tiene que pagar la atención. La ley dice que se tiene que recibir a un paciente con amenaza real para la vida de función mientras se estabiliza. Incluso hay hospitales que no les cobran la atención mientras se estabiliza. Pero una vez que esté estabilizado, entonces se le dice al paciente, puede pagar, le ofrecemos esto. No puede pagar, entonces lo vamos a trasladar a donde usted disponga. Si tiene seguro social, de aquí se va al seguro social. Si tiene ISSSTE, de aquí se va al ISSSTE. Si tiene SEDENA, atención de la Secretaría de Defensa Nacional, se traslada para allá. Y no se le puede obligar a pagar. Digo, no está mal que lo diga, pero pues así es. No se les puede obligar a pagar. El noveno, a contar con un expediente clínico. Esto significa que se debe contar y resguardar los datos relacionados con la atención del paciente. Todo, todo. Pero ojo, yo recuerdo que hace algunos años, desafortunadamente, yo escuché, porque yo lo escuché en el radio, un mensaje muy desafortunado que decía, si tú eres paciente de un hospital, el expediente clínico es tuyo y tú lo puedes solicitar. Y eso es un absoluto error. ¿Por qué? Porque nosotros, la ley dice, el expediente clínico legalmente está bajo resguardo de las instituciones o del prestador de servicio, como un médico privado. Bajo resguardo. Pero eso no significa que le pertenezca al paciente. ¿Por qué? Porque en el expediente clínico viene información del paciente, viene información también del médico, porque el médico también pone sus notas, del personal de enfermería que también pone sus notas, del nutriólogo, del psicólogo, de todos aquellos personajes que tienen que ver con la atención del paciente. Y nosotros, desde los hospitales, tenemos la responsabilidad de resguardar la información del paciente, pero también la de los profesionistas. ¿Por qué? Porque si ese expediente llega a manos equivocadas, la pueden malinterpretar. La ley dice que solamente hay, bajo ciertas reservas, se puede compartir el expediente clínico completo de un paciente. Una, por solicitud de una instancia judicial. O sea, un procurador de justicia que diga, por favor, hospital, necesito el expediente clínico completo del paciente fulano de tal. Y estamos obligados a dárselos. La segunda, cuando, cuando es una autoridad sanitaria. O sea, viene un inspector de la Secretaría de Salud y nos dice, necesito el expediente clínico completo de este caso. Por ejemplo, muerte materna. Pues necesito el expediente de muerte materna y nosotros en los hospitales estamos obligados a dárselo completo. ¿A qué tiene derecho el paciente? El paciente tiene derecho a solicitar un resumen clínico por escrito. Él puede resguardar todos los resultados que se le hagan de sus estudios de laboratorio, de la interpretación de los estudios de imagenología, de sus tomografías, y los puede tener. Son de él. Esa información está bajo su responsabilidad, pero no la de los médicos, salvo esas excepciones. Desafortunadamente, esta información se dio de manera muy extensa, incluso abogados han llegado a solicitar el expediente clínico porque son abogados amigos del paciente. Le dije, no, aunque seas abogado, no lo puedes exigir por esta razón y esta reserva de ley. Por último, el ser atendido cuando se inconforme por la atención médica recibida. Tienen derecho a ser escuchados y tienen derecho a recibir respuesta y de disponer de vías alternas judiciales para tratar de resolver un conflicto. ¿Qué ocurre en nuestro país?
En nuestro país, cuando una persona se siente inconforme o quiere demandar por la atención médica que recibió, tiene dos opciones. La de acudir a un órgano que es conciliador, que es la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, que hay nacional y hay para cada estado, o los órganos procuradores de justicia. Creo que fue en el 2020, a nuestra administración actual, se le ocurrió la puntada, como según ellos ahorrar es dar buenos resultados, se le ocurrió la puntada de decir vamos a desaparecer la Camejal y esa función la va a asumir la Secretaría de Salud. Por supuesto que los colegios de médicos se inconformaron, dijo, a ver, ¿cómo se te ocurre esa tontería? Y la verdad es una tontería, porque entonces equivaldría a convertir la Secretaría de Salud como juez y parte. La Comisión Nacional, la Camejal, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, lo que hace es recibir las quejas, ¿sí? No importa si son de atención privada o de atención de hospitales públicos, y concilian, es decir, revisan el caso, juntan a las dos partes y procuran y conducen a que lleguen a un acuerdo. Así funciona. Ahora, también se puede ir a la fiscalía y meter una queja. Y aquí es donde hay muchos huecos legales y muchos problemas para poder resolver este tipo de controversias. ¿Por qué? Porque la fiscalía investiga todo tipo de presuntos delitos basados en ley, homicidios, robos y quejas médicas, y las tienen que investigar, pero no pueden ser expertos en todos. Entonces, el enfoque que tienen es distinto. Asumen y parten desde el hecho de que tienen que investigar y demostrar que hubo algún daño doloso. Y si está en la ley, entonces se imputa una multa, ya sea prisión o resarcir el daño. Entonces, uh, desde nuestro punto de vista como profesionales de la salud, y voy a retomar el tema de que si es queja médica, perdón, error médico o error de sistema, el órgano conciliador hace muy bien sus funciones. La Camejal ejecuta muy bien sus funciones por esa razón, porque escucha a las dos partes desde un punto de vista de sistema. Y entonces, hay 4 reservas en la ley de tipos de mala práctica, son 4 solamente. Primero, negligencia. La negligencia implica descuido de precauciones o atenciones que son necesarias y que necesita un paciente. O sea, un médico cuando sabe lo que el paciente necesita y no se lo da, por flojera, por lo que sea, no se lo da. Es una actitud negligente. Y también hay ciertas reservas. ¿Cómo puede un fiscal decir, por ejemplo, estaría yo cometiendo negligencia si no le doy a un paciente que se va a operar un antibiótico antes de operarse para que no se infecte? Muchos pueden decir, sí, pues eres negligente porque los antibióticos combaten las infecciones. Pero resulta que no. La evidencia científica apunta en el sentido de que no en todos los casos está indicado darles antibióticos antes de una cirugía. Y se le va a dar, está demostrado qué tipo de antibiótico ha sido y a cuánto tiempo. Entonces, un fiscal, por un acto de negligencia o por un acto de descuido del propio paciente en sus aseos, etcétera, etcétera. Entonces, no es tan fácil demostrar negligencia. La segunda es impericia. La impericia es la falta de capacidad y experiencia para resolver un caso. O sea, yo me aviento. Impericia temeraria es el valiente que somete a un riesgo innecesario
necesario a un paciente por falta de conocimiento. Es el aventado. El que yo puedo, yo lo hago, pero no está capacitado para hacerlo. Y el último es un daño. Entonces, estos son actos de la persona, no de los sistemas. Esa es la gran diferencia. Entonces, la diferencia es la siguiente. La mala práctica médica proviene del actuar de un profesional y el evento adverso de seguridad proviene de fallos en el sistema de atención. Entonces, ok. ¿Por qué es importante que ustedes conozcan estos derechos? Porque si conocen todos ellos, pueden aumentar los niveles de seguridad. Pina estaba un poquito fuera, pero les voy a compartir una experiencia que en lo personal tuvimos y que siempre lo cito de ejemplo. Como ustedes saben, Pina estuvo sometido a un tratamiento de quimioterapia hace algunos años, de lo cual afortunadamente siempre ya ha salido bastante bien. Pero cuando ella estaba programada para recibir uno de sus tratamientos de quimioterapia, yo tenía que viajar mucho y no podía acompañarla. Entonces le dije, fíjate por favor, antes de que te la pongan, fíjate que la bolsita que del medicamento que te van a poner tenga tu nombre. Y me acuerdo que me dijo, ay, ¿por qué? Porque tiene que estar tu nombre, porque si no es tu nombre, no es para ti, se pueden equivocar. Entonces, con cierto recelo, pues ya me fui de viaje y ella se fue a su tratamiento. Y caramba, dicho como hecho, se acordó cuando le estaban lavando el catéter para aplicar el medicamento, cuando volteó a ver la bolsita y vio un nombre que no era el de ella. Y entonces le preguntó a la enfermera, oiga, ¿está segura que ese medicamento es para mí? Dice, claro, usted es fulanita de tal. Y dice, no, yo no soy fulanita de tal. ¿Usted no es fulanita de tal? No. ¿Usted no es Pina Camarena? No. Y ahí va de regreso. Y a investigar, hasta que regresaron, ¿sabe qué? Discúlpenos, pero no se la preparamos si no era para usted. Entonces, imagínese lo que hubiera pasado si ese medicamento se hubiera pasado a ella. O no era el mismo, o era diferente dosis, o era un tratamiento distinto. Entonces, el conocer todo esto incrementa los niveles de seguridad de todos los pacientes. Entonces, platiquen mucho con su médico, tienen todo el derecho de preguntar, hasta agotar, hasta cansar a los médicos de que todas las dudas que puedan tener respecto a su atención. Me gustaría ahora, creo que tenemos muy buen tiempo, 8:43. Vamos a ver si resolvemos algunas preguntas. Si me ayudan a leerlas, por favor. Cuando mi cuñado llegó por urgencia a un hospital privado y tuvimos que trasladarlo Ajá. a otro lugar de atención que estaba a su alcance, nos cobraron 120,000 pesos solo para sacarlos de ahí. Estuvo en urgencia solamente unas pocas horas. ¿Esto significa que podríamos habernos negado a pagar? Pues estará mal que lo diga, pero sí. ¿Sí? Porque no lo pueden condicionar. No lo pueden condicionar a egresarse si no paga. Porque la atención fue de urgencias. Siempre y cuando sea una urgencia real. Entonces el hospital tiene que estar obligado a demostrar que lo que hizo fue estabilizarlo. Ahora, ya que si se llega a un acuerdo, pues, de resarcir un poquito los gastos, porque sí, la verdad, son muy altos, eso es otra cosa, que firmaron pagaré, que si está en capacidad de pago, etcétera, etcétera. Pero lo que es estricto no se le pudo haber obligado a, a no trasladarse a otro hospital si no paga. Y es ahí donde sí se pudo haber canalizado a otra instancia para poderlo resolver. Lo importante era, después de estabilizarse, trasladarlo inmediatamente. Fíjate que acá en Estados Unidos, que estoy ahorita acá, Sí. Por ejemplo, los expedientes clínicos ya no son, obviamente no son propiedad del paciente, aunque sean del paciente, Uh-huh. pero se comparten con todos los hospitales. Sí. ¿Eso es válido o sí. Digo, creo que Sí, es bueno. válido y sí es bueno. De hecho, ese ha sido uno de los problemas que tenemos en México, porque un paciente que está, por ejemplo,
sometiéndose a un tratamiento en el Instituto Mexicano del Seguro Social, suponga por un cáncer, y pierde el Seguro Social y ahora se tiene que atender en el ISSSTE. De lo que se trata es que el ISSSTE tenga la información de ese paciente para poderle dar el mismo tratamiento que le estaban dando. Entonces, en Estados Unidos se comparten esa información con ese propósito. En México no ocurre así y ha sido uno de los grandes problemas para poder unificar esa información. El expediente clínico no es universal en México y no se comparte. Las plataformas informáticas no nos dan para eso, que es donde deberían de haber empezado, ¿no? Muchos hospitales aún tienen plataforma, todo es manual, el expediente es manual y resulta muy difícil porque incluso es ilegible. Ustedes saben cómo escribimos los médicos y a veces ni los mismos médicos ni siquiera nos entendemos y a veces le tengo que hablar, oye, ¿qué le pusiste aquí? Porque no te entiendo. Y eso incrementa los niveles de inseguridad. Y sí, nuestra legislación está avanzando poco a poco y ya hay marcos legales que nos empiezan a normar o dar línea acerca de los expedientes clínicos electrónicos, porque tienen un resguardo distinto al físico. Pero sí, dando respuesta puntual a la pregunta, es válido. Perfecto. ¿Alguien más, amigos, amigas, que quieran preguntar? ¿Algo de donadores de sangre estoy viendo? Vamos Obviamente, por partes. Sí. déjame En el, checarlo. en el tema de los donadores de sangre que solicitan para cualquier cirugía, ¿es procedente que no programe la cirugía hasta tener los donantes, hasta no tener los donantes? Yo diría que depende del tipo de cirugía. El solicitar sangre es para proteger más al paciente en caso de que se necesite. Es para reducir los márgenes de inseguridad. Dicho de otra forma, es para aumentar los márgenes de seguridad. Entonces, si la cirugía no es urgente, lo ideal es que se programe la cirugía hasta tener los donantes. Ahora, actualmente hay muchas prácticas que pueden anticiparse, pero que son pocos conocidas. Por ejemplo, la autodonación. Si yo me voy a intervenir de una cirugía y el médico prevé que yo pueda sangrar mucho, y no es una urgencia, entre comillas, relativa, lo que se hace es que 2 semanas o una semana antes, o 2 semanas y una semana antes, me extraen sangre y la guardan. Y al guardarla, en el momento de la cirugía se me transfunde mi propia sangre y eso reduce muchos riesgos, porque no estoy recibiendo sangre de otra persona. Entonces, es una práctica que poco se hace con los médicos, pero que es completamente válida. Y qué interesante además, porque es algo que ignoramos, casi siempre llegamos al hospital y hasta que estás ahí desangrándote, entonces están los familiares como locos buscando a ver quién dona. Exactamente. Ahora hay que entender, en México no tenemos una cultura de donación altruista porque los sistemas para procurar sangre son muy lentos. Los hospitales, híjole, tienes un montón de requisitos y de horarios que atender y pierde uno todo el día prácticamente o toda una mañana. Entonces, eso desincentiva muchísimo la donación altruista. Ahora, si es una urgencia, los hospitales nos volvemos locos buscando donde sea. Y sí, y después ahí se repondrá, porque esa sangre se va a ocupar para otro paciente. Obviamente no se habló de la voluntad anticipada. Por falta de tiempo será muy interesante. Por supuesto que sí, es un tema completamente importante, muy interesante la voluntad anticipada. En cada estado también incluso se llama diferente. En el estado de Jalisco, donde estamos, se llama directriz anticipada. En el resto del país se llama voluntad anticipada, etcétera, etcétera. Pero sí, es un tema que podríamos tocar en otra oportunidad, con todo gusto. Fíjate que dentro de todo esto que estás comentando, a mí me impacta mucho el trato que ya no existe, ese trato digno y respetuoso, no solo en cuanto a confidencialidad, en cuanto a que no se, perdonando la expresión vulgar, no se manden los doctores, que no falta quien lo haga, pero ese trato de respeto hacia el paciente, de ponerse, ahora sí que ser no solo solidarios, sino tener sororidad con ellos, en el sentido de que
tú vienes mal, te sientes mal y todavía te tratan como si estuvieran haciéndote a ti el El favor. favor, cuando en realidad tú estás haciendo el favor, porque si no, no tendría que comer. Entonces, y más actualmente en los hospitales públicos, lo vemos con mucho mayor potencia, porque de verdad, uno entiendo la parte clínica, la parte médica, que los traen como si fueran a destajo. O sea, Sí, tienes que ver tantos pacientes en tanta hora y eso es terrible, o sea, porque entonces no puedes dar la calidad. Pero también hay doctores, y qué pena decirlo, médicos, que de verdad se pasan, ¿no? O sea, son malcriados, son agresivos, son déspotas y la discriminación también existe. claro. Nosotros hemos tenido casos muy lamentables, incluso de que médicos con sus pacientes son en apariencia corteses, pero cuando están atendiendo al paciente dentro de los hospitales son absolutamente groseros con el personal de salud. Sí, Y he tenido casos, observado casos en donde los hospitales le han impedido a ese médico volver, porque también el personal de salud necesita y requiere ser respetado, respeto, sí, respetado. Y les han cerrado las puertas. Doctor, con la pena usted ya no puede entrar aquí. ¿Por qué? Porque necesitamos respeto para el personal de salud. Y es absolutamente agotador, es cierto, desafortunadamente en las currículas de formación de todos los médicos, nos traen tan rápido y con una exigencia tan alta, que esa parte de trato se va perdiendo desafortunadamente y y se necesitamos volver, deshumanizan. sí, y necesitamos volver a retomar las bases de lo que es la práctica médica en ese sentido. ¿Alguien más, amigos? A mí me gustaría preguntarle al doctor, Sí. mire, en 2019 una oncóloga de Guadalajara me operó del seno, me quitó la mama porque el patólogo se equivocó Uh-huh. y ella no consultó otro patólogo y me quitó el seno inútilmente. Después de como 6 o 8 meses, seguí enferma y resulta que el cáncer estaba en los ovarios, no en la mama. Uh-huh. Uh-huh. Y como me cambié de ciudad, no he hecho nada. Pero sí todavía me duele porque pasé por 12 quimioterapias terribles. Entonces, ¿qué puedo hacer? Señora Ilse, por supuesto me apena mucho no es consuelo, pero desafortunadamente vemos casos similares a ellos, muchos. ¿Qué puede hacer? No sé, y revolviéndole la pregunta, no sé si inconformarse le regrese un poquito de tranquilidad. Ahora, hay que partir de lo que yo les decía. De alguna manera, sus doctores partieron desde el hecho de tratar de beneficiarla. Se equivocaron, por supuesto. Sí se equivocaron. No se consultó a su patólogo, esa fue una equivocación. Su doctora confió a su vez en el patólogo y no se verificó. Por esa razón, esta charla va en el sentido de que para incrementar los niveles de seguridad, ustedes como pacientes tienen toda la facultad de volver a cuestionar a su doctor. Es decir, doctor, ¿está usted seguro que el resultado del patólogo fue el correcto? Tengo dudas. Quiero una segunda opinión de otro patólogo. Porque si usted les pregunta, vamos a partir desde el hecho de que no quisieron hacerle daño, cuando menos intencional. No sé si, porque tiene todo el derecho de inconformarse, pero pregúntese, ¿le puede ayudar eso a sentirse mejor? Hágalo, porque tiene todo el derecho. Si cree que lo mejor es dejar pasar y atender su tema actual, hágalo. La mejor decisión siempre es la suya. Sí, lo que me duele, ¿sabe qué? Es que
les escribí 2 veces Sí. y ni siquiera se disculparon. Sí, Entonces, hemos también encontrado casos en donde los pacientes no buscan dinero, buscan una disculpa, buscan una explicación, buscan empatía y no necesitan dinero, pero no lo hacen. es lo que hice. Sí, Finalmente, por mi salud emocional, les mandé una notita diciéndoles de corazón los perdono, pero me lastimaron mucho, no lo vuelvan a hacer, regresen a la universidad a estudiar bien. ujú. Fíjese que mi esfuerzo en lo personal es compartir esto con muchos médicos, precisamente para que vuelvan a las raíces, a que se comuniquen muy bien con los expertos, con sus colegas y que le den mucha información, mucha, a sus propios pacientes. Esa es parte de lo que yo hago ahora, Gracias, doctor. para servirle. Les encargamos los micrófonos, por favor. Fíjate que algo que estás diciendo y que es una realidad es esa parte en donde ya somos un número más en un expediente. Sí, Y esto es bien fuerte porque, digo, yo lo veo mucho acá en Estados Unidos. Este año, no el año pasado, ya no sé ni qué año, el año pasado, que fue un año así como muy marcado, sí, tuvo mi esposo 2 operaciones y de verdad, una de ellas, primero ya no puedes tener contacto con el médico aquí. O sea, lo vio un doctor, lo operó otro, ni siquiera sabíamos quién era cuál, y no te digo el nombre de la clínica porque es la mejor clínica que hay aquí y en otro lado, ujú, Y, y de verdad, digo, yo llegué a un momento en que sí me molesté, llegué a, digo, no soy el tipo de persona que haga escándalo ni nada, pero sí de decir, oigan, ¿de qué se trata? ¿Verdad? Salió para no alargarte, ese día que salió, no debería de haber salido, salió y regresamos 3 veces a urgencias, porque se estaba desangrando. Entonces, ese tipo de cosas, digo, son muy frustrantes, son mucho. muy emocionalmente te desgastan, pero además la otra situación es a quién acudo para reclamar. Si ni Ujú, siquiera se entiende, los señores fue el que lo operó y ujú, obviamente el hospital se cubre, ¿verdad? claro. De no, si fue, no fue, etcétera. Esto es muy frustrante. Creo que es una de las partes emocionales que más te frustran como persona y como familiar del paciente. La pregunta puntual es, ¿a quién acudir? La primera instancia es la propia autoridades del propio hospital, la primera. Sí, Ahora, no sé en Estados Unidos qué otras instancias existen, porque en México, no ya sé. los nombré, hay 2, está Sí, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico y está la Fiscalía, son 2. Eh, Ahora sí, lo que tengo que apuntar es que todos los derechos de los pacientes están propuestos por la Organización Mundial de la Salud, o sea, son universales. ¿No? sí, Son sí, universales completamente. Entonces, en ese sentido, en los Estados Unidos tendrían que conocer y respetar los mismos derechos que les estuve exponiendo aquí. Ahora, desconozco allá cuáles serían las instancias. La primera que se me ocurre, las mismas autoridades del sí. hospital. Sí, digo, eso fue lo que hicimos directo, ¿no? Así es. Ujú. Pero sí. Y obviamente nos hicieron caso, porque además es muy prestigiado en la institución y no les conviene el escándalo. Por supuesto. Y están Fíjate obligados. que, digo, muchas gracias porque está excelente la plática. El Gracias, Tere. desconocimiento de nosotros como seres humanos y además el que siempre pensamos que no me voy a enfermar o que no voy a necesitar el hospital, nos hace estar ignorantes de todo lo que puede suceder antes de, durante y después. Y Ujú. creo que este tipo de pláticas y de personas como tú que nos hacen el favor de darlas son muy valiosas porque de una manera o de otra nos despiertan la inquietud por saber un poco más. Es decir, no tener que llegar a tener los dedos atrapados en la puerta para poder sacarlos o para ver cómo cortamos la puerta, Así porque es. Ujú. definitivamente, si no es así, normalmente es lo que nos pasa, o sea, cuando ya nos atrapó la puerta y estamos allá adentro, es cuando decimos, híjole, ¿y ahora qué hago?
Entonces, Sí. creo que es muy importante esto. Y fíjate, algo que comentas sobre la decisión libre de tu atención. Actualmente yo creo que este es uno de los casos más fuerte que tenemos, sobre todo cuando vamos a la salud pública, Ujú. porque te asignan al doctor, Sí. te guste o no te guste. Después lo puedes cambiar, ¿verdad? Pero te lleva un montón de trámites. Entonces, esa decisión libre sobre tu atención es Es correcto. importantísima. Y es algo que no sabemos cómo ejercerlo cuando vamos a una institución pública. No sé si tú tengas por ahí algún tip para nuestras escuchantes. O sea, ¿cómo pedir si yo voy al Seguro Es lo Social? mismo. Me asignan al doctor Pudieran Pedrito. las mismas autoridades. Ujú. Fíjate que lo que pasa es que, por ejemplo, yo voy al A Seguro ver si no Social, sé. por decirte algo, y Ajá. resulta que me mandan con Juanito Pérez, que definitivamente no hubo la más mínima empatía entre esa persona y yo, ¿Sí? y tengo que seguir yendo. ¿Cómo puedo, como Se puede paciente, cambiar. hacer un cambio? Se puede cambiar a las mismas autoridades y tienen todo el derecho de atenderles. Se puede cambiar. Sabe que no estoy conforme con la atención de este médico, por lo que sea. No me Sí, convence su no trato, me cayó bien, necesito, no me cayó bien, punto, no me explica, por favor, necesito que me lo cambie. Y se los tienen que cambiar. Yo recuerdo que hace años, el presidente Fox en México dijo que ojalá pudiéramos lograr que cada paciente pudiera elegir su médico. Me sí. recuerdo que le había dicho. Ahora sí, se oye muy bonito, pero la verdad es que crear los mecanismos para garantizarlo no son tan fáciles, pero tendríamos que estar trabajando todas las autoridades de salud para ello. Sí, y para eso nos cuelga mucho Cuelga ahorita. mucho, sí falta mucho. Lupita Ordóñez tiene la mano levantada. Sí, así es. Buenas noches. Yo sí tengo una duda, porque últimamente en las instituciones Buenas públicas, si noches. no me Sí, dejarán Lupita. mentir, también para cirugías por escasez de material y de Sí. ciertos medicamentos, están pidiendo a los familiares del paciente cubrir ciertos insumos que el hospital no está contando. Y muchas veces pues si el paciente está en una institución pública es porque evidentemente no tiene los recursos suficientes para poder cubrir el material y los Sí. insumos, ¿no? Entonces, pueden condicionar una cirugía hasta que el familiar pueda conseguir, porque ha pasado incluso en procedimientos de cateterismos, Sí. en los que, o de angioplastías, en las que los familiares de los pacientes tienen que cubrir el costo de los stents cuando son verdaderamente onerosos y no cuentan con los recursos, y entonces el tiempo apremia, si lo vemos así. Sí, es correcto, es un problema real y además escapa de las manos del médico. Por un lado, la institución debería garantizarles los insumos, pero por otro lado, es una realidad que no tienen los recursos para hacerlos, de todos los recursos. Entonces, muchas instituciones, por ejemplo el Seguro Social, ha decidido prohibirles a los médicos que pidan porque el instituto está obligado a hacerlo. Pero entonces el médico le dice, yo no puedo programarlo hasta que el seguro me dé. Y corre tiempo. Otras instituciones dicen, no tengo. Si el familiar lo puede conseguir, abona a la salud del propio familiar. Pero se entiende que muchos familiares no pueden tener el recurso para solventarlo. Ahora, por ley, sí hay muchos huecos legales a eso. Muchas instituciones como el Seguro Social temen que el paciente ponga los insumos porque los demandan. Y con todas las de la ley los demandan diciendo, tú no me diste lo que estabas obligado de ley de darme. Y les ganan las demandas. Aquí el punto es, ¿qué es primero? ¿Es primero la salud del paciente? ¿Puedo solventar el gasto? Pues yo en lo personal, por ejemplo, si se tratara de Pina y el seguro no tiene el recurso y lo puedo dar, se lo doy. ¿Sí?
pero si no puedo, yo necesitaría exigirlo, pero no me pueden decir, no me pueden resolver si se lo dan de un día para otro. Sí, y es que hay una incongruencia, Muchos perdón. problemas burocráticos. Ajá, Sí, perdón, hay una así es. incongruencia en esta parte, ¿no? Y en dos situaciones que me ha tocado vivir y que uno dice, no entiendo, ¿no? Una parte de un procedimiento, como mencionaba, de angioplastía, en el cual no programan al paciente hasta que pues, el familiar pueda cubrir el costo de los stents, que como menciono son bastante onerosos. Y en el otro caso, en el cual dicen, bueno, para menor sufrimiento o recuperación del paciente, me gustaría que fuera un procedimiento laparoscópico y yo cubrir los insumos, y no lo permitieron, ¿no? Entonces, es como las dos partes inversas, en el que en un lado no existe el recurso para poder poner los elementos, los insumos para la cirugía, y no programan al paciente, y en el otro hay los recursos en el que dice, bueno, es que, vamos, no tengo para cubrir toda la cirugía, pero sin embargo sí puedo cubrir los insumos para que sea un procedimiento menos invasivo como un laparoscópico, y no se lo permiten, ¿no? Entonces es la parte que no cuadra. No cuadra, y es donde el riesgo-beneficio. A lo mejor al principio te sale más caro, pero estás salvando la vida de un paciente. ¿Sí? Y sí, la ley dice, por ley, tienes que, estamos obligados, ahora que se le ocurrió reformar la ley de salud para garantizar no solamente la atención médica, sino la gratuidad en el servicio. Pues en la ley se ve muy bonito. Pero a ver, del dicho al afectando. hecho hay una diferencia. ¿Sí? Si tú estás como gobierno garantizando a la población que va a ser gratis no es darle aspirina. Gratis es darle stents y darle todo lo que necesita. Claro, y antes incluso había mucho la parte de subrogación, que ahora está negada. Ahora está negada, exactamente. Y era un muy buen recurso. Muy buen recurso, porque si la institución pública no contaba con los equipos de última generación, pues sí tenían los acuerdos con ciertos hospitales privados que contaban con ese recurso y solamente podían canalizarlos. Y a la larga le sale más barato al sistema pagar una subrogación que los pacientes que se están complicando, que tienen incapacitar porque ya no puede trabajar, porque exacto, es más caro a la larga, es más caro a la larga para la sociedad. Entonces hay muchos gastos ocultos que no está contemplando el gobierno. Entonces prometer está muy fácil. Muy fácil. Pero a ver, si tú le cambias algo a la ley y dice, te voy a dar algo gratis, a ver, ¿qué es gratis para ti? ¿Sí? Pero pues bueno. Sí. ¿O a costa de qué, no? ¿A costa de qué? ¿A costa de qué es gratis? ¿Sí? Entonces no es tan sencillo, ¿eh? Exacto. Y sí, a los médicos nos ponen en un problema muy grande. Totalmente. A veces tenemos que atender pacientes sin recursos. Y a mí me tocó muchas veces, ¿no? Y es desesperante, es terrible. Y el número de pacientes, hola, o sea, yo igual los comprendo, porque el número de pacientes es impresionante. Es impresionante, sí. Así es lo que está. Fíjate que gracias por tu participación. Sí. Gracias, Lupita. Sí. Lo que es impresionante también es lo que decías de que los accidentes de aviación sean 1 en 1 millón y los accidentes en médicos, vamos a decir, en salud, sean 1 en 300. O sea, ahí sí te pones a temblar. Yo soy de las que comento que soy antimédicos y aquí es, digo, para todo tienes que ir al médico y más a cierta edad. Pero es curiosísimo porque luego te pasa que vas al médico y empiezan a salirte, entrecomillado, si no te duele esto, te va a doler esto. Y no sé si haya más preguntas para contar una anécdota personal que llegué a una... Aquí ya sabes que es el primary care, que viene a ser nuestro médico internista, o lo que antes decíamos el médico familiar. Entonces tienes que tenerlo, porque tenemos que tenerlo para poder el día de mañana, si de veras necesitas algo, pues ir al otro médico.
yo fui obviamente a conseguir un Medicare, un primary care. Y me tocó una muchacha, una doctora joven, muy mona, pero lo primero que me empieza a checar es todo y ve que no tengo nada, ¿sí? Y, y entonces me dice, no, pues tienen que hacerse una colonoscopia, tienen que hacerse esto, tienen que hacerse el otro. Y le dije, no me voy a hacer absolutamente nada. O sea, ni lo sueñe. O sea, en mi vida he ido con un doctor y menos ahora. Total, se molesta y me dice, pues de una vez le digo, algo debe de tener. Porque aunque usted crea que no tiene nada, algo debe de tener. Entonces le dije, sorry, ya me voy, ya tengo primary care, adiós. Déjame platicarte algo, si sirve un poquito de consuelo para entender este fenómeno, porque es un fenómeno. Y fuerte. Particularmente en Estados Unidos se da mucho lo que conocemos como medicina defensiva. Sí. Como son tan comunes las demandas contra las instituciones y a los médicos, por, entre comillas, voy a llamarlo negligencias médicas, de que tenía esto y no me lo detectaron, es que los médicos entonces buscan agotar todo. A ver qué encuentran, para que no se les escape nada y no someterse al riesgo de una demanda. Sí. Ese fenómeno se llama medicina defensiva. Ya es muy bueno saberlo. Sí, entonces tienen miedo tanto a las demandas que es lo que hacen. ¿Y cuál es el costo? El costo innecesario de una gran cantidad de estudios absolutamente incorrectos o mal indicados por miedo a las demandas. Fíjate que es bueno saberlo, qué interesante, porque de verdad ese día salí casi me decía vieja, y además o está enferma o está enferma, punto. No, ok, y en México vamos para allá, ¿eh? Sí. Pero es que también, perdón que intervenga, pero es que a diferencia de usted, hay muchos pacientes que si la doctora les dice está en perfecto estado de salud y no le manda a hacer ningún estudio, el médico no sirve. O sea, de verdad, el paciente, el médico no sirvió porque me dijo que estoy perfecta, no puede ser, algo debo de tener, ¿no? O sea, existe el otro lado del paciente, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Quizás tengo por ahí algunos casos. Sí, de verdad. O sea, si no les revisan hasta la uña, aunque fueron por un dolor de cabeza, dicen que el médico no sirvió. Sí. Exactamente. No es fácil, ¿eh? No es fácil ser médico, pero me gusta mucho, es muy interesante y sobre todo ahora lo que quiero contribuir es enseñar a las nuevas generaciones a que tengan este enfoque. Sí, eso, fíjate que yo creo que eso es bien importante, que esta nueva generación de médicos vuelva a retomar, no sé si el juramento famoso o si el no juramento, pero que vuelva a retomar la ética, que vuelva a retomar los valores reales que deben de existir como médicos, porque esa era una profesión que en los tiempos tal vez de nuestros abuelos, ni siquiera una profesión que te dejaba dinero, podías vivir y vivías bien, pero en realidad te daban los puerquitos, las gallinas, etcétera. Pero ahora se ha convertido desafortunadamente, y no generalizo porque hay gente muy buena, yo al fin conseguí aquí un primary care de primer nivel, pero sí se ha convertido en un factor de hacer dinero. Sí. Y lo hacen. Lo hacen, pues sí. Y bastante. Pero bueno, todo el mundo tenemos que vivir de algo. ¿Alguna otra pregunta, amigos? La parte humana, que en México sí la hay. En Estados Unidos no tanto. En Estados Unidos no tanto, de acuerdo totalmente. Yo, si algo extraño de mi pueblo cuando voy por eso, es además de la comida, la amistad, etcétera, los médicos. De hecho, yo todavía tengo, mis médicos son de México y con teléfono. Y hay muchos que vienen a atenderse en México. Sí, definitivamente. El trato humano es otra cosa. Así es. Acaba siendo amigo del médico, en general. ¿Alguien más, amigos, amigas? Bueno, pues si no hay nada más, darte las gracias. Realmente, Enrique, ha sido una plática muy enriquecedora. Gracias, ha sido una plática muy amena, en donde nos has abierto los ojos en muchos aspectos. Nos faltan muchos otros,
así que vamos a tener que tener por ahí otra plática. Mi querida Pina por ahí debe de andar. Aquí estamos. Y qué bueno. Y realmente, qué bueno, Pinita, y mil gracias por habernos permitido gozar un poquito de tu marido. Y de toda Gracias. esta plática, ¿sí? Gracias a todas, a todos. Y este tema de la voluntad anticipada, ya léase eutanasia, de verdad que valdrá la pena abordarlo, que lo aborde en otro momento porque tiene Hay mucha mucho- información muy interesante que conocer. Y Mucho que aclarar. Súper, súper. Muchas gracias. Pues, mil gracias, Enrique, por esta plática. Mil gracias a todos nuestros asistentes por estar con nosotros. Mil gracias a Pina por habernos dado este valiosísimo contacto. Y ya sabes que eres parte de nosotros directamente. Ha sido un placer. Gracias. Muchísimas gracias. Y si Dios quiere, pronto nos volvemos a ver. Encantado. Claro que sí. Gracias a Buenas todos. Hasta noches. pronto. Buenas Y gracias noches. por su asistencia. Beso.